Muy buenos días a todos, soy Marc Vidal, director de Gprime. Muchas gracias por acompañarnos en esta ya 15ª edición de Zooming en tiempos del coronavirus. Como sabéis, más allá de la actividad editorial, desde Gprime impulsamos espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector. Por ello, hace ya 6 semanas decidimos poner en marcha esta serie de encuentros virtuales gratuitos con el objetivo de aprovechar el tiempo para aprender y prepararnos para la salida. Ahora, más que nunca, creemos que es clave no parar, continuar y mirar al futuro con optimismo y con ilusión, y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. Como siempre, perdonad los posibles errores técnicos que pueda haber durante la retransmisión. Recordad también que podéis hacer vuestras preguntas al ponente de hoy al acabar su charla. Tendremos un espacio de más o menos 10 minutos para responderlas. Las podéis hacer mediante la herramienta Ask a Question que veréis en la parte inferior de vuestras pantallas. Hoy nos acompaña Hipólito Sánchez, Head of Office Spain de Savills y Aguirre Newman, que nos va a hablar sobre oficinas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hipólito forma parte del equipo, bueno, se unió en el equipo de Capital Markets de Aguirre Newman en 2014 y actualmente lidera el equipo de oficinas y se encarga de asesorar a inversores tanto en adquisiciones como en ventas de activos de diferentes usos, como pueden ser oficinas, retail, logístico, residencial, etcétera. El directivo cuenta con una amplia experiencia en el sector en áreas como operaciones de inversión, estrategias de venta, análisis de mercado, entre muchas otras. Hipólito es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, diplomado también en la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA por el Instituto de Empresa. Hipólito, muy buenos días. Hola, buenos días, Marc. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros por invitarme. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este encuentro virtual. El 15º, contaba Marc, con grandes profesionales del sector. Espero estar a la altura de grandes como Ana Llenero, Ismael Clemente, y intentaré haceros ver un poco cuál es mi opinión, cuál es mi visión sobre lo que estamos viendo en el mercado de oficinas, para intentar sacar pues quizá la máquina del tiempo, ¿no? Y desplazarnos un poquito al futuro y ver cómo qué nos depara y si somos capaces de anticiparlos, ¿no? Como he estructurado un poco mi ponencia, es en 5 grandes bloques, intentaré ser lo más ejecutivo posible. Empezaré diciendo un poco dónde estábamos en el mercado hasta el mes de febrero. Os contaré 3 eventos que hemos vivido en mi experiencia de los últimos 20 años relativos a situaciones de crisis y qué aprendemos de cada una de ellas. Recordaremos luego los datos que hemos tenido recientemente en este primer cuarter de oficinas. En cuarto lugar, os daré 4 o 5 tips de qué estamos viendo con los inquilinos y su relación con los propietarios ante esta situación. Y, por último, os daré alguna previsión y las conclusiones a lo que os estoy contando, ¿no? Empezaré diciendo que estamos viendo una situación absolutamente novedosa y, además, es anómala y que nos ha impactado de una manera absolutamente inesperada, ¿no? Esto, haciendo un símil televisivo, pues nos hemos ido a negro de la noche a la mañana, ¿no? Terminábamos el 2019 con unos volúmenes de inversión récords, con absorciones de oficina creciendo y también de las mejores de los últimos 15 años, rentas subiendo y de repente pues se cancela el mobile porque hay un virus en China que no es el primero, pero como estaba en Oriente, pues en Europa no les prestábamos demasiada atención, ¿no? Y pues nos ha generado un parón muy importante a través de un shock de demanda, ¿no? Y además es una afectación que es totalmente exógena al mercado, ¿no? Que ninguno podíamos prever por su novedoso, ¿no? Es una situación que nosotros creemos o estimamos que es una situación coyuntural, ¿no? Que tendrá alguna afectación estructural, claro es, pero seguro que será mucho más coyuntural que estructural, ¿no? Será una crisis o una afectación intensa, pero no será tan duradera como otras, como puede ser la Gran Depresión que tuvimos en 2008, ¿no? Contaros que en el segmento de oficinas, dentro del real estate, es una parte del core business, de la parte comercial, ¿no? Del terciario. Es bastante defensivo y está muy profesionalizado y es bastante transparente, ¿no? Conocemos ofertas, demandas, precios, proyectos, rentabilidades, y esto nos hace poder prever, en cierto modo, vaivenes del mercado, ¿no? No temas exógenos como es este caso, pero sí temas más endógenos al propio mercado, ¿no? Es un mercado muy profesional
por dos cosas. Primero, por los players que tenemos, el tipo de propietarios de inmuebles que están todos muy profesionalizados, con business plan muy testados y son absolutamente profesionales del sector. Y luego por el lado de la demanda, ¿no? Que tratamos con empresas, ¿no? Y esto hace que nuestra compañía nuestra actividad está muy vinculada al PIB, ¿no? Y a la actividad económica. Vamos a recordar un poco dónde estábamos. O sea, a efectos de inversión en oficinas teníamos una inversión muy potente. La inversión terciaria que habíamos tenido en España fue el año pasado de 10.300 millones, el 40% fue oficinas. El resto eran usos como retail, logístico, hotelero y demás, ¿no? Con lo cual las oficinas es un claro protagonista. Y además los fundamentales del mercado eran muy sólidos, ¿no? Eran mercados maduros, tanto en Madrid como en Barcelona, muy saneados, por poca disponibilidad, un 8% en Madrid y un 4% en Barcelona, especialmente bajo en Barcelona, con absorciones, como mencionaba, de los últimos años de récord, ¿no? 600, por encima de 600 en Madrid y 400 en Barcelona, rentas creciendo. Y una cosa importante, todavía no en pico, ¿no? Porque estábamos de media, y hablo siempre de generalidades, de medias, estamos un 20% por debajo del pico anterior, ¿no? O sea que todavía había posibilidades de recorrido en según qué zonas y en según qué activos, ¿no? Además, la inversión ya concreta en el mercado de oficinas el año pasado fue de las mejores de los últimos 15 años, 4.200 millones, con un récord en Barcelona histórico de 1.800 millones. Con lo cual, pues bueno, partimos con un colchón, con una situación pues muy positiva, bueno, que nos va a ayudar a temperar un poco este envite, ¿no? Recordemos que los ciclos de oficinas suelen durar aproximadamente 7 años, ¿no? Entre expansivos y recesivos. Y ahora no será una excepción, ¿no? Lo que me gustaría hacer es una pequeña retrospectiva y aprender de 3 momentos del mercado pasado que yo he vivido y sacar alguna conclusión de todos ellos, ¿no? A ver si la podemos aplicar a esta situación. Por supuesto, las crisis que hemos vivido o son de oferta o son de demanda o tienen un componente de financiación, ¿no? Claramente siempre viene por alguno de estos lados. Los 3 momentos que vamos a contar, el primero de ellos es, y me remonto a bastante atrás en el tiempo, a las crisis de las .com en los años 2000, la nueva economía, el progreso tecnológico, la globalización, las empresas de Internet, ¿no? Bueno, pues el Internet nos ayudaba a ser entonces una plataforma para globalizar nuestros negocios. Acordaros de Terra, ¿no? Que en bolsa pues subió un 300%. Esto en su momento llegó a esa burbuja tecnológica a que explotara por sobrevaloración y esto nos balanceó el mercado. Acordaros que en el 2000 teníamos tasas de disponibilidad, en el caso de Madrid, de apenas un 2%, que es una tasa extremadamente baja y te diría que extremadamente insana, ¿no? Por eso aquel año se prealquilaron casi un 40% de los metros cuadrados, ¿no? Hablábamos de absorciones por encima de 600.000 metros cuadrados en Madrid. Claro, todo esto se prealquiló, pero la oferta tenía que responder a su prealquiler, tenía que terminar de construir los inmuebles. La oferta siempre responde en el inmobiliario con cierto decalaje a las necesidades de la demanda. La demanda es cuasi inmediata, reacciona rápido a la situación de mercado, la oferta, pues tardamos mínimo 18 o 24 meses en construir un inmueble, ¿no? Lo que nos pasó en aquella vez es que se firmaron 600.000 metros de mucho edificio prealquilado y entonces, al bajar la demanda y los edificios iniciar la construcción, 2001-2002 bajó la contratación y empezó a subir la disponibilidad, ¿vale? Entonces, tuvimos un rebalanceo de la situación de oferta y demanda y esto hizo que las rentas en general se vieran corregidas y bajaran, ¿no? Pero en aquel momento teníamos un PIB de un 5% en España y se bajó a un 2%, ¿no? Lo que se consideró entonces una recesión. Acordaros que también en aquel momento tuvimos los atentados del 11 de septiembre, que nos afectaron también. Había bastante fobia en alquilar en edificios tipo torre. Bueno, pues esto hubo un tiempo en el que los inquilinos no querían estar en según qué edificios, ¿no? Esto pasó rápido, ¿vale? Con lo cual, sí que es verdad que los efectos del miedo a la desconocida, a la incertidumbre, suelen afectar bastante rápido, pero también nos limpiamos un poco el polvo de una manera rápida, ¿no? ¿Qué aprendimos de aquella crisis? Pues que nos recuperamos muy rápido. La disponibilidad subió de un 2% a un 10% en Madrid
Y luego rápidamente empezó a bajar de nuevo durante ya los años digamos, éxito inmobiliario de 2004 a 2007. ¿Vale? Con lo cual, primera conclusión es que afectaciones ciertamente algo exógenas, rápidas y potentes. También la recuperación es rápida y potente, ¿no? Normalmente las recuperaciones son bastante ágiles y suelen ser mejores, incluso mejor de lo esperado, ¿no? En cuanto a retorno, ¿no? En segundo lugar, tenemos que hablar, por supuesto, de la crisis financiera que vivimos en 2008. Esta es diferente, esta no fue tan coyuntural o puntual con un elemento quizá algo exógeno, sino fue algo más estructural, ¿no? Fue una crisis financiera por un exceso de apalancamiento, un exceso de deuda y que recordar que nos limitó muchísimo el crédito, ¿no? Y nos dejó absolutamente secos en cuanto a liquidez. También es verdad que aquel momento, aquella crisis es muy diferente a la que vivimos ahora. En aquel momento los bancos no estaban preparados. Es que ahora tenemos un 43% menos de bancos y cajas, con lo cual el mercado financiero está mucho más saneado y, de hecho, han hecho sus deberes y son mucho más prudentes y han profesionalizado sus análisis y sus departamentos de riesgo, con lo cual eso es diferente, ¿no? Aquello fue una crisis de liquidez y aquí, hoy en día, en 2020, tenemos mucha liquidez en el mercado. Y es la liquidez, y no lo dudéis, lo que nos va a sacar de esto. Es lo que nos va a ayudar a reflotar las empresas, a que se mantengan vivas y a que sigamos adelante y que los inversores sigan invirtiendo. O sea que esa va a ser un poco nuestro salvavidas en esta época, ¿no? Aquel 2008 fue una crisis de confianza y ahora tenemos una crisis pues por un confinamiento que nos ha parado la economía. Entonces la economía se balanceó, hubo menos actividad, se fueron cayendo empresas, pero es que ahora se nos ha parado la economía de 100 a 0 en nada, ¿no? Y esto pues, ha hecho que el PIB, pues las previsiones sean negativas y se cifre entre un 6 y un 13% en los peores escenarios, ¿no? Los LTVs eran muy elevados en 2020, ¿no? Y os doy un dato, ahora en 2008, ahora en 2020, pues os doy el LTV de Colonial. El Colonial tiene un apalancamiento de un 36% de su valoración, con lo cual todas tienen una moderación en sus apalancamientos, ¿no? Y luego que aquella crisis duró 6-7 años y yo considero, y opinamos desde Savage Agrarian, que esta crisis era un poco más coyuntural y que resurgiremos con mayor rapidez. ¿Qué nos ayudó a salir de aquella crisis? Primero, que se saneó la economía y se saneó la actividad empresarial. ¿Vale? Y esto pasa porque las empresas subsistan, que las entidades financieras nos ayuden, que los reguladores, los bancos centrales inyecten liquidez y que nos ayuden a todos a pasar este momento puntual, ¿no? Nos ayudó a sanear el saneamiento del sistema financiero y ahora tenemos un buen sistema financiero. Nos ayudó la entrada de capital en el país. En aquel momento, en 2012, empezaron a entrar los fondos oportunistas, los mal llamados fondos buitre, que no me gusta llamarlos así, porque fueron aquellos que asumieron mucho más riesgo, emitieron capital y empezaron a hacer que la economía traccionara. Nos ayudaron mucho. Y nos ayudaron las medidas de estímulo. Acordaros que cambió la ley de SOCIMIS en diciembre de 2012 y en 2013 nacieron todas las SOCIMIS. Hispania, Axiare, LAR, etcétera, que fueron las que movieron el mercado. ¿Qué moraleja nos llevamos de este momento? Pues que el flujo de capital y la liquidez va a ser la que nos va a ayudar a salir un poco de este entuerto, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, el tercer evento que quería comentaros es más puntual, más coyuntural y más pequeño en afectación, pero es interesante porque yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Que es la pequeña crisis o la afectación que tuvimos en Cataluña durante el 1 de octubre, ¿no? Con las manifestaciones que hubo. En aquel momento hubo mucho miedo, empezó a haber deslocalización fiscal de compañías, ¿no? No física, porque las compañías no se movían, pero había miedo, había incertidumbre, a ver si podía ocurrir algún evento que las compañías no pudieran controlar y prefirieron ser prudentes, ¿no? ¿Qué pasó en octubre, noviembre y diciembre? Que a nivel de inversión solo se cerraron un par de operaciones de inversión y durante el primer semestre de 2018 no se hicieron prácticamente operaciones.
En cambio, el mercado de alquileres se vio que funcionaba muy bien. De hecho, el primer semestre de 2018 el alquiler subió un 19% en cuanto a absorción y esto hizo que los inversores vieran que el mercado seguía en una tendencia muy buena y se hizo todo el volumen de inversión que se hace en un año, se hizo en la última parte del año. Con lo cual, pues salimos muy rápido de aquella crisis puntual de confianza, ¿no? O sea que de aquí me quedo con que la confianza se recupera rápido una vez que los fundamentales del mercado se corrobora que acompañan y se produce un efecto dominó, ¿no? Entra un inversor y a continuación pues todos quieren entrar al mercado, ¿no? Con lo cual, estos son, digamos, los tres eventos que quería reseñaros. Acordémonos ahora un poco y voy a rememoraros cuáles son los datos que hemos vivido durante este primer cuarter en Madrid y en Barcelona, ¿vale? Veníamos de datos muy buenos, evidentemente, con absorciones muy buenas, pocas disponibilidades. En el caso de Madrid, el trimestre, la demanda ha bajado conforme a la media del primer trimestre de los últimos años, un 27%. Es normal porque se nos ha parado la actividad, nos han confinado en casa, se han hecho 110.000 metros cuadrados, ¿vale? Conforme al último cuarter de 2019, solo ha bajado un 3%. Es normal que haya afectación y es normal que la actividad se vea afectada, ¿no? La oferta ha subido un poquito en Madrid, estamos en 8,40 de disponibilidad. Es una disponibilidad muy razonable. Si te vas dentro de la M30, en el caso de Madrid, hay solo un 4% de disponibilidad y esto nos va a hacer que soportemos bien el envite de rentas. Es normal pensar que las rentas vayan a tener afectación, pero va a ir por barrios, va a ir por zonas, va a ir por activos, por calidad incluso de activos, con lo cual hablar de generalidades no es bueno y en este caso pues esta oferta escasa nos va a ayudar a aguantar, ¿no? La demanda media está en torno a 1.000 metros cuadrados, está correcta y la oferta futura es bastante dimensionada. En el caso de Barcelona todavía estamos mucho más maduros. Barcelona estamos con disponibilidades del 4% en todo el mercado. No hay metros disponibles, ¿vale? Sí que es verdad que se han hecho 45.000 metros de oficinas en el primer cuarter y que ha habido una reducción importante, pero traemos bastante inercia del trimestre del año pasado. Hay bastantes operaciones que se han dejado un poquito on hold, que se retomarán cuando nos deje el confinamiento y nos van a ayudar a retomar esa actividad, ¿no? Con lo cual, en Barcelona soy especialmente optimista por esa situación de poca oferta, ¿no? Y por el lado de la inversión, quería comentaros también, de enero al mes de abril se han hecho 80 billions en el mercado terciario de inversión, ¿vale? ¿Qué son 80 billions? 80 billions, pues si lo comparas con los años de crisis 9, 8, pues que se hacían 40 o 50 billions, pues ha sido un dato muy, muy, muy bueno, ¿no? Y los años buenos de 2015, 16, 17 estábamos en torno a 120, 130 billions, ¿no? El 40% de eso es oficinas, con lo cual también traemos ahí un colchón de trabajo hecho que nos va a ayudar también a pasar este brete, ¿no? Más concreto, en este primer cuarter se han hecho en oficinas 875 millones entre Madrid y Barcelona, que más o menos sigue manteniendo la línea que teníamos el año pasado, ¿no? Sí que es verdad que ahora las operaciones, que nosotros teníamos tasadas 4.200 millones de operaciones de oficinas en curso, ¿vale? Pues estamos viendo que está habiendo afectaciones, pero solo se ha caído el 14%, ¿no? Aproximadamente el 53% se ha quedado un poco on hold. Ha habido algunas operaciones que se han prorrogado y es posible que los compradores, al no saber cuáles son realmente las rentas que se tienen que aplicar, los periodos de comercialización, porque hay un poco de incertidumbre, no saben cuáles son sus underwritings, lo que van a hacer es ajustar sus cálculos, ¿no? Y eso hará que quizá bajen un poco los valores que oferten y dé al traste con alguna de las operaciones. Pero en general solo se ha caído un 14%, con lo cual, bueno, creo que de momento podemos ir salvando el envite, ¿no? Pero es normal pensar que va a haber ajustes, ¿no? Hablando de inversión, es importante también hablar de financiación. ¿Qué estamos viendo por parte de las financiaciones? Pues estamos viendo que los bancos nos están diciendo que están bajando su LTV de media un 10%, ¿vale? Los spreads están subiendo para productos core entre 25 y 30 basic points.
y si nos vamos hasta 100 en el caso de que sean operaciones de más riesgo, más value add, ¿no? Vemos a los bancos nacionales más activos que los internacionales. Los internacionales están cuidando más del portfolio que están financiando e intentando racionalizarlo, ¿vale? Y incluso lo que veremos es, y veremos desescalamiento en estos términos, ¿no? Cuando se normaliza la situación de mercado, volverá un poco la financiación a sus orígenes, desde nuestro punto de vista, ¿no? Veremos también refinanciaciones por rotura de covenants. Si bajan las valoraciones un poquito, puede que los covenants de financiación se rompan y haya que refinanciar algo, pero esto se hará desde la normalidad y con la ayuda del sector financiero, que en este sentido sí que están acompañando, ¿vale? Comentar también qué está pasando con los inquilinos, ¿vale? Para ir avanzando. Aproximadamente, nosotros que gestionamos 2 millones de metros cuadrados, en los 500 contratos de arrendamiento, pues el 30% de estos inquilinos han pedido ayuda o han contactado con sus propietarios, ¿no? Lo que está, generalmente, la mitad de ese 30% que han solicitado algún tipo de condonación o bonificación y demás, no se les ha concedido porque no aplicaba. Los propietarios están viendo caso por caso si tiene sentido o no tiene sentido. También hay algo de oportunismo para intentar bajar según qué rentas. Y en otros casos no se han condonado rentas, pero ha habido diferimientos de meses que al final se han diluido en el resto del contrato o se han ampliado obligados cumplimientos, ¿vale? Es importante también ver un poco a nivel de consumos qué ha ocurrido, ¿no? Pues en general, los datos que tenemos de nuestros equipos de property es que los consumos de zonas comunes han reducido un 50 o un 55%, ¿vale? Y los gastos de mantenimiento y limpieza entre un 18 y un 30%. Bueno, pues esto es positivo también, ¿no? Ahora tendremos que incluir en los edificios de oficinas nuevos servicios tipo cámaras termográficas, mamparas, señaléticas, filtros antibacterianos, aumentar la limpieza. Antes veíamos a la señora de la limpieza o señor a las 7 de la mañana limpiando la oficina y ahora lo queremos ver pues cada media hora pasando por nuestras mesas. Eso va a pasar, ¿no? Y esto nos va a incrementar como mucho un 0,5 euro metro cuadrado al mes los gastos comunes que tengamos, ¿no? Va a tomar importancia los sellos de sostenibilidad, LEED o BREEAM, y especialmente los sellos WELL, más orientados al empleado. Y bueno, pues veremos quizá partidas Corona Free y veremos que se desarrollarán en esta línea pues bastantes actuaciones, ¿no? Evidentemente, los edificios que no cumplan tendrán que adaptarse. Ya no vale competir vía precios, tener un edificio obsoleto, con malas instalaciones. Ahora va a ser muy importante tener buenos edificios y eso lo necesitamos. Previsiones, ¿vale? Para ir finalizando. Es normal que preveamos un incremento de oferta porque esto es una cuestión de compañías, de empresas. Veremos cuáles subsisten, cuáles no subsisten y esto nos llevará a ver realmente cuál va a ser la contratación que tengamos, ¿no? Es razonable pensar que la contratación de este año, y me aventuro a dar un número, en el caso de Madrid, pues pueda estar en torno a los 400.000 metros cuadrados, igual algo por debajo, es difícil decirlo, pero sería un número muy razonable. Y en Barcelona, pues podríamos estar en el entorno de los 300.000, 250.000, ¿vale? Como conclusiones, me quedo con que esperamos una afectación, como os digo, en absorción y algo en rentas, que los fundamentales nos permitirán, nos van a amortiguar la caída, que habrá empresas que van a estar afectadas, pero algunas van a pasar el trance por la ayuda de liquidez que van a tener. Vamos a valorar mucho más a los inquilinos de lo que lo hacíamos antes. Antes, si nos daban unas garantías financieras, no será suficiente y ahora ya vamos a mirar un poco más cómo es su actividad y a qué sectores son, ¿no? Y a nivel de inversión, los famosos descuentos que se hablan por el mercado, mi opinión es que no va a haber descuentos del 20 o el 25%, no somos un país de estrés. Habrá situaciones puntuales de estrés que hagan que se ajusten algo los precios en algunos activos concretos, pero en ubicaciones consolidadas, centro de ciudad, buenos edificios, donde hay poca disponibilidad, las rentas
van a aguantar un poco más y los valores de inversión no habrá tanto descuento como se pueda llegar a pensar. Con lo cual, optimismo y, como decía el filósofo, si estás en el infierno, continúa andando, que es el mensaje con que quiero que os quedéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Hipólito. Seguiremos andando hasta la salida del infierno. Eso es. Tenemos varias preguntas de la gente que nos está viendo esta mañana. Por ejemplo, María Moyano pregunta si crees que la necesidad de aumentar el distanciamiento social puede provocar que las empresas absorban más metros cuadrados en los meses o años futuros. Es una buena pregunta y esto puede llegar a pasar. Es decir, ahora estábamos en un mercado que decíamos que el metro cuadrado había muerto, que el nuevo metro cuadrado es el ratio de ocupación. Estábamos en ratios de ocupación medios. Todos los edificios nuevos que se hacían o se hacen tienen ratios de ocupación en torno a 1,7, 1,8, ¿no? Algunos llegan a 1,5. La distancia social va a hacer que eso seguramente vaya a tener que incrementar. O sea, ahora, si tenemos que mantener 2 metros, pues el cálculo es que tienes que ocupar un 60%, solo puedes ocupar un 60% de la plantilla y esto va a hacer que los ratios aumenten. Mi opinión es que creo que los ratios se van a acercar más al 1,10 con esta situación, ¿no? Porque además creo que aquí entrará un tema de normativa que imagino yo que las autoridades y el gobierno legislará esta situación por seguridad de los empleados en el mercado. Siguiendo con esta misma temática, Guillermo Calvo pregunta cómo crees que afectará el teletrabajo a la demanda de oficinas y si tenéis estimaciones de lo que decía, las empresas aumenten esta posibilidad para sus empleados y por lo tanto aumenten también la oferta de espacio que a las empresas renuncien, yendo hacia el otro lado. Correcto. Esto es un balanceo entre cuánto va a afectar el teletrabajo y cuánto va a afectar el ratio de ocupación. Matemáticamente en Excel no somos capaces de meterlo todavía, pero efectivamente el teletrabajo va a afectar, ¿no? Nos hemos sorprendido todos de lo bien que lo hemos conseguido hacer conectándonos online. Si esto nos pasa hace 10, 12 años, estaríamos absolutamente muertos y aislados. Y ahora pues podemos mantener reuniones, pero para mí el teletrabajo no es sinónimo de teleeficiencia, ¿vale? Yo tengo muchísimas reuniones y llamadas y calls diarias y lo que yo conseguía hacer en una jornada laboral en la oficina, en reuniones con equipos y demás, pues la productividad no es la misma. Entonces, creo que las compañías van a perder ese miedo al teletrabajo. Creo que lo van a incluir en su día a día, pero creo que va a haber una fórmula híbrida, una fórmula mixta, en la que se va a compatibilizar el asistir a la oficina, que será un centro de conocimiento, de trabajo, de compartir datos, de generar negocio, y luego las actividades, digamos, un poco más automáticas, más rutinarias, pues puedes hacer facturas desde casa o las puedes hacer desde la oficina. En eso no hay problema, ¿no? Pues habrá un remix. Pero no creo que haya afectaciones en el sentido de que una compañía coja la mitad de superficie porque va a tener en casa la mitad de los empleados. Y aquí abro un debate, dejo la pregunta en el aire, que es un aspecto laboral, ¿no? Imagínate que tienes que trabajar el 50 de los días en casa, claro, tienes que tener un sitio adaptado, tienes que pagar tu wifi, tienes que pagar tu electricidad, tienes que tener un sitio saludable, o sea, todo esto a nivel laboral, convenios laborales, será un debate que habrá que tener también. Porque se mezclará el espacio de trabajo con tu espacio de vivienda y esto es un tema que hay que tener en cuenta. Comentabas durante tu charla que los precios seguramente de las rentas y los precios también, entiendo, de los activos no bajarán o no bajarán mucho, especialmente en las zonas donde hay menos disponibilidad. Pero puede ser que la gran liquidez que haya, nos preguntan, provoque que haya un repunte de los precios una vez volvamos a la normalidad y el mercado vuelva a funcionar como en febrero, por ejemplo. Es una buena pregunta. Yo creo que repunte de precios, normalmente suele haber un efecto rebote, ¿vale? Ahora, como ningún inversor es capaz de saber qué precio tiene que poner por las cosas, pues generalmente está siendo prudente por exceso, ¿vale? Y esto va a llevar al traste algunas operaciones por exceso de prudencia, ¿vale? Luego, la realidad es cuando salgamos al mercado de nuevo, veamos cómo está la afectación de la absorción, cuánta oferta hay y cuánto ha bajado la
las rentas en general, pues mi opinión es que no van a bajar un 20% de golpe ni un 10%. ¿Va a haber afectaciones? Claro que sí. Especialmente en periferia, seguro que sí. También os doy un dato. Yo creo que va a haber movimientos de ubicaciones más caras a ubicaciones secundarias de buenos edificios, bien comunicadas, a rentas más asequibles. Y esto es absorción del mercado de oficinas. Y esto va a, digamos, a darle un empujoncito a según qué zonas, pues por ejemplo Madrid, pues tipo Julián Camarillo, Madrid, o Josefa Valcárcel o Manoteras, ¿no? Repunte después de volver a la vida. Yo creo que va a haber un ajuste en los retornos, pero por la vía de la financiación, porque la financiación será un pelín más cara y esto hace que los retornos, para que den, pues tengas que comprar un poco más barato. Pero será un ajuste puntual y en activos más core habrá mucha menos afectación, eso seguro. Tenemos a Eduardo que pregunta por cómo crees que va a ser la evolución del mercado de espacios de trabajo flexible. Pues este es otro de los grandes temas, ¿no? Pues mira, el espacio de Flex Space, además nosotros conocemos bien porque somos muy valedores del trabajo del coworking y del Flex Space, porque tenemos una plataforma, tenemos un marketplace de coworkings que se llama Worder. Mi compañera Ana Zavala es la que lidera todo ese proyecto. Pues tiene una doble cara, ¿no? Esa flexibilidad es lo que se nos pide ahora, ¿no? Las compañías buscan flexibilidad ante momentos de incertidumbre y poder readaptarse en función de la contingencia que venga, ¿no? Pues por supuesto han sido las primeras afectadas. Todas aquellas compañías que tenían un contrato flexible en esta coyuntura han cancelado, ¿no? Pues claramente han sufrido y están sufriendo. Pero la famosa recuperación en V que todos ansiamos, que pinta que va a ser no tan en V, sino quizá más en U, igual en el cowork y en el flex space sí que va a ser en V. Porque las grandes corporaciones, porque no nos llevemos a engaño, el flex space, el 80% de su facturación eran grandes corporaciones. Santander, Deloitte, Accenture, que necesitan espacio para proyectos de manera temporal y lo que hacen es coger un espacio flexible que cada mes vayan renovando, ¿no? Pues esta flexibilidad, con ahora la incertidumbre que tenemos, va a volver un poco a estar en boga y creo que va a retomar el flex space en esa línea y va a ayudar. Dependerá también del modelo de flex space del que estemos hablando y del modelo, digamos, de negocio que tenga cada uno de ellos en cuanto a su crecimiento orgánico y en cuanto a su estado de maduración. Eso será importante también. Perfecto, Hipólito, pues muchísimas gracias por tus palabras, ha sido una charla realmente interesante y la verdad es que hemos aprendido mucho. Gracias a vosotros por invitarme, gracias a la audiencia y cuidaros mucho y keep safe. Igualmente. Recordaros que con el mismo enlace con el que habéis accedido al webinar podréis recuperar la grabación, estará disponible en muy breves minutos. De todos modos, mi compañero Mauricio Villa os lo pondrá ahora en el chat. Nada más, por nuestra parte, mañana os enviaremos un correo electrónico con el programa de los encuentros virtuales de la próxima semana. Muchas gracias nuevamente, Hipólito, por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Un abrazo, gracias a todos.